¿Qué tal? Muy buenas, vamos a hablar de fichajes, vamos a hablar de los nuevos llegados al Atlético de Madrid. ¿Qué tal, Borja Aranda? Muy Muy buenas, buenas. Donado, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, yo espero que tú ya de vacaciones, que, Casi, que- casi, tocándolas ya con que las has- que manos. ha sido duro todo este periplo de Mundial de Clubes, te mereces un merecido descanso, pero antes de que te vayas de vacaciones te he cogido por banda. Para hablar de fichajes vamos a hablar de Matteo Ruggeri, lateral izquierdo, que no era la primera opción, que ha sido seguramente la gran sorpresa del mercado de fichajes del Atlético de Madrid hasta ahora y que, bueno, te llamaba para analizar un poco lo que ha sido hasta ahora su carrera, qué podemos esperar de él y empezaría un poquito por eso, por su carrera. Un jugador bastante joven y que seguramente esté dando el primer gran paso de su carrera después de abandonar Atalanta y tras no ser seguramente un jugador asentado en el once inicial. No era extraño verle titular, pero no era un jugador de los líderes del vestuario precisamente. Gasperín, cuando le da la oportunidad en el primer equipo, es un jugador que empieza a tener muchos minutos y que da un buen rendimiento. Es verdad que la última temporada incluso hemos visto a Zapacosta jugar muchas veces de titular, él ha estado en un movimiento más de entrada y salida. Pero bueno, aquí lo que estamos viendo es un modelo de fichaje del Atlético de Madrid que se le exige, que es peinar el mercado en futbolistas con buen potencial, que puedan darte un cierto rendimiento inmediato, más allá de la adaptabilidad que tienen que tener al nuevo campeonato, pero es un jugador con situaciones muy ventajosas en diferentes aspectos, otras a mejorar. Yo creo que es un jugador con el que hay que tener paciencia y eso muchas veces en el Atlético de Madrid no suele pasar, pero creo que es un acierto el fichar este tipo de perfiles. Porque no era el que sonaba principalmente a principios de verano, eran otros perfiles, como pudieran ser Carreras, Grimaldo, como pudiera ser incluso algún central reconvertido como Piero Hincapié, Miguel Gutiérrez. No sé cómo crees que va a encajar esta falta de experiencia que tiene lógicamente Matteo Ruggeri en cuanto a las exigencias de Simeone. Se habla mucho de que los laterales cada vez tienen más importancia, Simeone lo ha dicho en más de una ocasión. ¿Cómo crees que va a ser la adaptación de este jugador? Que hay que recordar que es un jugador que ha jugado con la selección italiana sub-21, que apenas ha tenido sus primeros pasos con la churra. En cuanto al fichaje de riesgos, pienso en llegar a un vestuario con una presión inmediata, es decir, obtener resultados ya con esa exigencia de que este Atlético compita por todo. Él viene del Atalanta, que dentro de que ha sido un equipo que ha estado arriba en Italia, no tenía esa presión que sí tenía la Juve, el Inter, etcétera. Creo que llega a un sistema donde su idea es ser más estructurado, muchas veces reactivo, algo que en el Atalanta él no está tan acostumbrado. En el Atalanta es un equipo de rock and roll, de presión muy alta, donde él se siente cómodo porque él defendiendo hacia adelante es un futbolista que lo hace bien y aquí debe adaptarse pues a más basculaciones, más ayudas, más posicionamiento estático. Ahí tengo más dudas de Ruggeri. Y bueno, luego si quieres, pues podemos ir hablando un poco de sus perfiles, ¿no? A nivel técnico, a nivel táctico, a nivel físico. Sí. Pero yo creo que el riesgo es ese, principalmente, el cambio de modelo de juego al que él se va a tener que adaptar y que es quizás una de las situaciones donde él está más incómodo. Porque hay que explicar un poco ese rock and roll del Atalanta. Defensivamente es un poco uno para uno, tú sigue a tu marca hasta el final. Y lógicamente, a ver, eso tiene sus pros y sus contras. Seguramente si el Atleti parece o invita que va a ser bastante más valiente en cuanto a la presión la próxima temporada, Ruggeri sí que está más adaptado a esa toma de decisiones, a campo abierto, a recorridos largos, a ese tipo de cosas sí que está más acostumbrado. Ahora bien, a defensas con una disciplina táctica, digamos, más estrecha, más elaborada. Defensas que defiendan bajo, que sean muy cerradas. Eso de aguantar no es precisamente el contexto a que está acostumbrado el Atalanta y entonces, bueno, tiene sus pros y sus contras esa situación tan excepcional que vivía con Gianpiero Gasperini en Bérgamo. Sí, y además es un futbolista que está más acostumbrado a jugar en ese sistema de tres centrales, ¿no? Vamos a ver si el Atlético de Madrid mantiene la línea de cuatro, si con la llegada de Ruggeri decide cambiar al modelo de tres centrales que le gustaba a Simeone y que por circunstancias del mal funcionamiento del equipo volvió a modificar. Pero bueno, yo creo que es un jugador que te puede aportar ciertas fortalezas. Si hablamos a nivel técnico, es un jugador con un buen centro, tiene cierta precisión en ese golpeo de zurda, es un jugador que le gusta además hacerlo normalmente en carrera, que es cuando mejor
es capaz de efectuar ese envío, tiene una salida buena de balón, tiene buen toque, es decir, sabe orientarse para asociarse, no es un jugador que tenga a lo mejor una excelsa técnica, pero sí es un jugador que gestiona bien esa salida de pelota. Y bueno, quizás ahí en el nivel técnico, bajo presión y teniendo que tener algún recurso, por ejemplo, de un regate en espacio cerrado, le cuesta mucho más, no tiene esa explosividad que tiene, por ejemplo, un Teo Hernández, un Nuno Méndez, este tipo de laterales que son rápidos también a la hora de gestionar un problema con una aceleración a una grandísima velocidad. Él no. Entonces, él depende mucho más de algún recurso de fiabilidad de asociación o técnico de salida. Y bueno, yo creo que ahí es un poco donde el Atleti tiene que ver. A nivel táctico, lo que hemos dicho, el jugador más acostumbrado a ser carrilero. Entonces, esa adaptabilidad, vamos a ver cómo va. Es cierto que si el Atleti va a manejarse en presión alta, en teoría, él debe de entenderlo y debe de aplicarlo bien. En la disciplina táctica, bueno, yo creo que la disciplina táctica, él tiene que empezar a entender cuándo liberar la banda, cuándo temporizar. Yo creo que en ese sentido es un jugador que no se desordena, suele ser bastante inteligente en ese criterio, y más con Gasperini, que hay mucha movilidad y mucho espacio libre. Entonces, él interpretaba bien esa parte. Ahora lo tiene que hacer en el Atleti en otro sistema. Y es verdad que en duelos de importancia, por ejemplo, contra la Juventus o equipos de ese nivel, se le ha visto en alguna ocasión alguna duda o alguna desconexión que eso le puede perjudicar. En cuanto al físico, pues un jugador de gran zancada, tiene una potencia bastante importante para aparecer. Físicamente es corpulento, hablamos de un lateral de cierta altura y con un físico bastante importante, lo cual le puede permitir para ganar duelos cierta ventaja. Insisto, no es explosivo en cuanto a la aceleración, no es tampoco demasiado ágil en el giro, pero bueno, tiene otras ventajas a nivel defensivo. Y bueno, más o menos, esto es un poco lo que yo veo en un Ruggeri, que va a venir al Atlético de Madrid seguramente donde tenga que pasar un pequeño periodo de adaptación, pero es un jugador con un potencial bastante importante. Recogiendo esto último que dices, ese periodo de adaptación, esa mili, da la sensación de que no solo va a tener que sufrir la de Simeone, que lógicamente a los recién llegados, en el caso de Ruggeri, jugador joven que viene desde otra liga, etcétera, pues le va a suponer, además con unas exigencias bastante diferentes, como hemos comentado, seguramente sea el sector del 11 del Atlético de Madrid que ahora mismo seguramente ataquen los rivales, o por lo menos que identifiquen como una debilidad en el inicio de temporada, si nada cambia, lógicamente, en el resto de mercado de fichajes, porque lógicamente en ese perfil de central zurdo, a la espera de la llegada de un central, está Clement Lenglet, que lógicamente ha dejado muchas dudas, y en ese perfil izquierdo se entiende que el otro que partiría con opciones de salir de inicio es Lenormand, toda vez que Jiménez parece que se opta más por un perfil diestro. Es un sitio en el que el Atlético de Madrid ha tenido muchos problemas y es un sitio en el que seguramente seguirán atacando ya sea Ruggeri o Javi Galán, seguramente los rivales, si nada cambia en este momento. Sí, es cierto que en cuanto a presencia, por ejemplo, física, Ruggeri tiene mucho más que Javi Galán, que es más endeble, le hemos visto sufrir en ese tipo de duelos. Yo creo que el Atlético de Madrid necesitaba reforzarse, para mi gusto, en el central zurdo y en el lateral. De momento ha llegado Ruggeri, veremos quién termina siendo el central del Atlético de Madrid que juegue en ese perfil. Lenormand, a mí personalmente, el Atlético me ha convencido más de central diestro que de central zurdo, más allá de que la Real Sociedad conociera la doble función. Pero para mí, personalmente, ese fichaje tiene que llegar, Nacho. Yo creo que el Atlético de Madrid, su miramiento tiene que ser un central que juegue por el perfil izquierdo, ya que en el derecho Jiménez y Lenormand te funcionan a la perfección. En el otro tienes al Lenglet. Para mí es la pieza que falta. No sé si el Cuti, no sé si el jugador que venga, que no sea zurdo, va a adaptarse ahí o van a mover a Jiménez o a Lenormand, como bien apuntas, pero tengo sensación de que el Atlético debería de priorizar, sobre todo si quiere tener algo de salida de pelota limpia por el sector izquierdo, un central que tenga como pierna dominante la izquierda. Y esa competencia con Javi Galán, el titular, digamos, prácticamente durante toda la temporada, ¿tú le ves imponiéndose a Javi Galán de inicio desde la pretemporada o crees que Simeone va a tratar de tener una transición, digamos, entre un jugador y otro hasta que Ruggeri vaya adquiriendo la disciplina o los conceptos que le vaya pidiendo Simeone? Yo tengo la sensación de que Javi nunca le ha terminado de convencer a Simeone, más allá de que luego en el sistema de 4 era el que más le encajaba. Y creo que Simeone es un entrenador que cuando un jugador le llena por el ojo, rápidamente juega. Y cuando es un jugador
que no le termina de convencer o a lo mejor no ha sido una prioridad para él, da sensación de que sí que le quiere medir mucho más, que es lógico también, porque si tú te traen un futbolista que conoces o que tú has pedido porque le tienes muy parametrizado, pues ya tienes una idea en tu cabeza de cómo te va a funcionar. Cuando llega un jugador a lo mejor que no era una primera opción, pues seguramente tienes un proceso también más de adaptación, lo que tú apuntas, el que entienda los conceptos defensivos, él viene, Mateo, de una idea muy diferente a la de Simeone. Entonces, bueno, creo que puede ser un poquito de transición, pero sensación de que la primera jornada, salvo que Mateo en pretemporada no funcione, yo creo que va a jugar el italiano. Y hablábamos durante prácticamente toda la charla un poco de las dudas, ¿no? que despierta Matteo Ruggeri. Vamos a hablar de las virtudes, de su parte buena. Y aquí casi siempre se habla del apartado ofensivo. Como decías, es un jugador con mucha llegada, con un buen pie para los centros. ¿Tú qué sinergia crees que va a tener con sus compañeros de banda izquierda? Lógicamente, muchos parten con Baena como titular en ese sector. Todavía no se ha marchado del Atlético de Madrid Samu Lino. No sé si también ese refuerzo de Ruggeri marca un poco los posibles objetivos de cara a reforzar ese puesto. Jugadores que se vayan más bien hacia el interior y que le dejen todo el carril al italiano. Sí, un poco lo que ya hizo el Atleti de Simeone en su día, ¿no? Cuando tenía laterales profundos y que funcionaba muy bien en la aportación ofensiva, como era Felipe, como era Juanfran. Entonces ahí era Arda Turán el que hacía esa función muchas veces de elegir cuándo hacer el 2 para 1, cuándo meterse en zonas interiores. Creo que Baena va a hacer esa función si juega por la izquierda en el Atlético de Madrid. Samu Lino, si se queda, es un jugador que también sabe interpretarlo, más allá de que esta temporada no haya sido buena. Creo que esa es la idea. Creo que Ruggeri tiene que ser el futbolista que dé profundidad, que con su físico luego aprenda cuándo tiene que medirse las subidas y cuándo tiene que hacer ese trabajo de vuelta defensiva, que a lo mejor le puede costar en algún momento un poco más por el cambio de sistema y por no tener tantas coberturas como tenía muchas veces por el posicionamiento del Atalanta a la ocupación del espacio. Y sí, creo que Baena, por ejemplo, si juega por delante, va a ser uno de los grandes beneficiados porque va a tener la posibilidad de entrar a espaldas de medios centros y tener cierta capacidad de elección de hacia dónde quiere llevar el juego ofensivo del Atlético de Madrid. Es un futbolista que si funciona Matteo Ruggeri va a mejorar mucho la banda izquierda del Atlético de Madrid. Las dudas, pues jugador de Italia, primera vez que sale de su país, joven, todavía con un margen de mejora en muchos aspectos, sobre todo defensivos, que es algo que puede penalizar al Atlético de Madrid y que le puede penalizar a él a la hora de su adaptación. Y luego como un jugador italiano que sale de la Serie A va a medir esa etapa que los brasileños llaman de saudade, ¿no? De echar de menos un poco la tierra. Yo creo que ahí en ese concepto los italianos son personas que lo sufren bastante más que otro tipo de europeos, pero creo que como jugador el Atlético de Madrid es un modelo de fichaje que tenía que acometer y bueno, creo que acierta con Matteo Ruggeri. Eso te iba a preguntar. Bueno, primero que Ruggeri parece encantado de venir al Atlético de Madrid, cosa que evidentemente ya suma, un jugador que está deseando llegar a un club grande, que está deseando mostrarse, que le hace ilusión. Lógicamente parte en su favor. Y te quería preguntar eso, si te gusta el fichaje de Ruggeri y qué nota le pondrías. A ver, en cuanto a gustarme, me gusta porque creo que es un modelo de mercado que el Atlético de Madrid le cuesta acometer. Ahora, cuando vas a por este tipo de perfiles, es para darles oportunidades. Por ejemplo, se me viene a la cabeza Vermiren, ¿no? Que es un jugador que vas a firmarlo, juega en Champions y lo hace bien, destaca, es además un medio centro con buena salida de pelota, que te puede ayudar mucho en construcción. Y por esas carencias lógicas de la edad, por una liga que no es lo mismo la liga belga que la liga española, pues el chico necesita un periodo, pero claro, los periodos son jugando. Está muy bien entrenar, está muy bien competir, aprendes de tus compañeros, pero luego la participación en competición es lo que te adapta a ritmos, te adapta a entendimiento de cómo son los rivales del juego. Yo tengo esa idea de que el Atlético de Madrid, este fichaje sí que lo hace más pensando en jugar, lo cual es positivo, pero es un mercado que tiene que todavía potenciarlo más. A mí, si me pones una nota, no sé si me dices a la operación o al fichaje como en tal del jugador. Bueno, cuenta todo, si quieres dividirlo. A ver, es que a mí como operación le pondré siempre un 9 o un 10, aunque salgan mal este tipo de fichajes. Jugadores con proyección, que te arriesgas en una inversión, pero que pueden potenciarse en una futura plusvalía o un gran activo deportivo, ¿no? Como jugador, bueno, yo creo que está por hacer. Yo creo que es englobándolo todo, un 7 la operación. Me parece una operación notable de arriesgarte con un chico de un perfil joven, pero con mucho margen de mejora, también moldeable por el entrenador, cosa muy positiva. Está en una edad donde coger conceptos rápidamente y donde adaptarse a su modelo de juego
y todavía potenciarse en una idea, lo cual es muy importante. Viene ya con un concepto de Italia diferente al que tiene Simeone, por lo tanto puede aportarle cosas también al equipo que el Atlético de Madrid no tiene en sus miras, y eso es importante también. Entonces, bueno, metiéndole una coctelera a todo, le pongo un 7 sobre 10. Pues ahí queda ese 7. Muchas gracias, Borja. Y nada, a vosotros, deciros, también decidnos, evaluadnos qué os parece estas secciones, qué os parecen estos contenidos. Hacedlo con una mano arriba, dadle like, suscribiros y ayudadnos con el canal. Lógicamente también nos podéis ver en Twitch, en YouTube, todos los lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde el programa, y a partir de que empiece la liga todos los postpartidos aquí los tenéis con el Club de Uría. Chao. Es el Atleti, es nuestra pasión. En el Club Uría encontramos conexión. Solo tú con tus leyendas en cada conversación. Sentimiento colchonero, coraje y corazón.